Hola Julián, buena tarde. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno, señor, me alegro. ¿Cómo se encuentra, profe, con frío? Un poquito, sí. ¿Qué yo era? Ha llovido mucho, sí. Ha llovido mucho, mucho. ¿En qué parte de la ciudad estás tú? Cerca de Centro Mayor. Centro Mayor. Ah, ya. Ujú. Ahorita estaba en la calle y me cogió el aguacero y, y trabé. Era porque iba en bicicleta. Mm, Tú estás trabajando es con Joana, ¿cierto? Sí, señor, ya me dijo que ya se conectaba, Ah, bueno. que la cogimos en la calle, que se le descuadró el horario. Ah, caray. Pero sí, ahí vamos. Ahí me mandó no sé, o sea, no me mandó como me mandó antes, pero no me lo mandó así organizado como en tipo APA. Pero pues eso no es problema, pero no sé, como que manejó diferente la metodología, pues porque, digamos, yo hago sus trabajos, digamos, metiéndolo de la parte de las citas, agregándolo mi parte, o sea, mi parte como escritor, como de por qué esto sirve, mi Ujú, punto de vista y todo eso, ujú, pero ujú. ella hizo como todo muy separado, como que mandó toda la parte como explicando el artículo y por qué sirve y sus conclusiones. Eso fue una cosa rara, toca esperar a que ella llegue y que nos explique bien cómo es la cosa. Ok. Eh, pero ella le digo que entre. ¿Y si le fueron puntuales los de las 10 de la mañana, profe? Sí, ellos Profe, llegaron, sí, ah, llegaron. sí, sí, llegaron. Ahí está, Joana. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Joana, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Porque con esa cara de aburrido y cansado. Ujú. Estoy desde las 6 de la mañana con unos grupos, otros grupos. Ayer Con los, desde las 7 de la mañana. con Madre, los del ya grupo cansancio. del Con profesor otros. Germán. Oh, sí, sí. Mm, sí, sí, complicado. Mm. Bueno, entonces, ¿qué, profe? ¿Iniciamos de una vez? Sí, veamos de una vez qué ha pasado. A ver. Ay, ¿por qué no me sale para compartir? Ah, acá está. Ya no lo había visto. Es este. Ay, este no. Vamos a... Mira, no te preocupes que mire el WhatsApp. Dime. Continuemos entonces. Ah, no, pero es que esto está separado. Te toca aquí. A eso. Entonces, aquí empezamos. Entonces, aquí es donde empieza lo de los artículos. Lo que hizo el aporte de Joana. Entonces, Joana, cuéntame, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, profe, digamos que pues para lo del estado del arte, entonces, de las lecturas realizadas, entonces, escogí pues como los artículos que consideré que pues nos aplicaban. eh, Vi que en muchos no, en Argentina, en Perú, aquí en Medellín, han venido revisando el tema de la industria 4.0 en cuanto a, pues, a la industria como tal metal mecánica. Entonces, digamos que en casi todos los artículos citados y enunciados, digamos que la evidencia es pues la ausencia como tal
de las herramientas en cuanto a la calidad de los productos y las piezas en específico, en donde pues lo que hacen es generar pues muchos reprocesos. Entonces pues hay muchas personas indagando sobre este tema para poderlo pues como digamos implementar. Y bueno, en cuanto a metalmecánica y en la industria en general, porque habían muchos artículos en diferentes campos. Entonces, pues colocamos el título, los autores, en qué año, el país, el tema pues de la introducción, pues los artículos, los resumen o digamos como el objetivo del artículo y pues ya como la conclusión de ese artículo en que nos beneficiaría en nuestro proyecto. Entonces, no sé ahí cómo lo ves, que nos puedes sugerir o qué. Esas conclusiones que aparecen ahí son conclusiones del documento, ¿cierto? Sí, señor. O son conclusiones sacadas por ti, no es conclusiones del documento, ¿verdad? Ah, ok. Es que, a ver, devuélvete un segundito, por favor. Arriba, introducción. Sí, tenemos, entonces tienes usted introducción. ¿Esa introducción la escribiste tú, Joana, o forma parte del documento que leíste? Yo, Está silenciada. Es del documento, perdón, no había visto que lo había silenciado. ok, listo. Sigamos. Después dice objetivos. También ese es Esos son del documento, sí, señor. listo. Y conclusiones también del documento. Sí, en algunas está como nos aportaría a y ya. El Listo. resto es del documento. Bueno, Sí, señor. y hay un comentario aparte tuyo, ¿o no? La idea es que al final de esas conclusiones tú hagas un aporte Ok. de ese documento, ¿cierto? Hagas un comentario, hagas por qué te parece relevante, qué te puede aportar, etcétera. Ok. Al finalizar cada uno de esos documentos, tú hacer una pequeña síntesis de lo que te llama la atención, de lo que te gusta, de lo que te aporta cada uno de los documentos, ¿sí? Esa es básicamente la idea, ¿sí? Ok, sí, señor. Todo esto, bueno, aquí está citado obviamente con nombre del documento, con autores y todo, ¿verdad? Sí, señor, acá arriba. Listo. Entonces, sería complementar con eso, Joan. Logística comparada entre el método tradicional y la aplicación de este. Dame un segundito, por favor. Ya, Tecnología de ya. blockchain. Estudio de caso en empresa metalmecánica argentina. Fulanito, director de tesis fulano. Bueno, ustedes ya, es importante que cada vez que toquen un tema, indaguen sobre eso. ¿Qué es el blockchain? Es una red o sea, es la red que maneja las criptomonedas, que maneja, o sea, es básicamente un sistema de transacciones de forma descentralizada, que que trabaja junto con los usuarios, o sea, con gente que presta sus equipos para manejar información encriptada, es decir, como no es que se lea así nomás, sino es una información en código Ujú. que va pasando de computador en computador, por decirlo así, hasta llegar al destinatario para realizar las distintas transacciones. Por lo general son criptomonedas, también se puede manejar información, datos, cosas así por el estilo. Bueno, y desde esa Y es perspectiva, señora, digamos, todo va como en cadena, queda bloqueado como en el Ujú. proceso de cadena. sí. Pero, digamos, hablando entonces de esa tecnología, ¿qué es lo que le encuentras importante que te aportaría para la calidad en la industria? ¿O Digamos que cómo se ve eso? es frente como al proceso, como a la realización de la información del proceso. Del proceso. Y eso, Aunque yo también estuve viendo algo sobre este tema y también lo vi como del punto de vista de calidad hacia el cliente, como lo que le puedo ofrecer al cliente como las facilidades, ya que estos sistemas, a pesar de ser encriptados, siempre quedan, todo el paso a paso queda guardado
en la nube, porque eso maneja una base de datos. Entonces, digamos, el cliente puede ver este sujeto compró, no sé, este metal en tal lado, le costó tanto, entonces me está cobrando esta cantidad. Entonces, para mí está bien la cantidad que está ganando este sujeto. Entonces, como que esa una parte como mostrar la transparencia del proceso, dándole como un tipo de satisfacción al cliente. Estaba pensando yo también. Garantizándole, digamos, garantizándole que pues durante la elaboración de su necesidad no hay desperdicios en cuanto al material y pues ellos se llevan, sí, la satisfacción completa por la calidad que es del servicio prestado. Ujú. Bueno, servicio al cliente. Es que no me queda muy claro. Listo, sigamos. ¿Qué más hay? A ver, siguiente es este. Vemos que el siguiente pues es como la producción en cuanto a el sector de metalmecánica en Colombia. Entonces, pues hay información de qué referencias pues tiene la industria de metalmecánica. Pero este es de Perú. Ay, Sí, señor. espérame. Y el que estamos viendo es de Perú. El que estoy viendo Ok, yo. sí, perdóname. No es que abrí el documento y como estoy en el celular, entonces no. Digamos que, bueno, en este también pues habla todo el tema de pues como en Perú, en las indagaciones que están haciendo, pues la industria 4.0 pues la aporta pues significativamente como a las mejoras pues de la producción, de pues la metodología que utilizan ellos en la elaboración de los productos, o sea, del material. Vemos que básicamente todos son como relacionados en el mismo entorno. Digamos que aquí pues hablan es como del tiempo de disposición de entrega, sin generar pues devoluciones de ellos. Ujú. Sigamos, bajemos un poquito objetivo. Cadena de valor, gestión de procesos. Índices. Ese ya es otro. Ese ya es otro, sí. Aquí tocaría algo similar. Objetivo, cadena de valor, gestión de procesos. ¿Cómo así? Ese está raro. Un objetivo no se puede dar así. Sería bueno revisar bien ese artículo, Joana, y determinar bien cuál es el objetivo. Porque Ok, aquí lo que yo leo, cadena de valor y gestión de procesos, no sé qué tiene que ver ahí en objetivo. No, no lo identifico. muy bien, profe. Sí, señor. Listo, este otro, índices de producción para el sector metalmecánico en Colombia. Ahora sí en Colombia. Ujú. Entonces, pues esa es una investigación pues que hicieron como para revisar los procesos en cuanto a Colombia de 2020 al 2022, en donde pues es como si ver, o sea, em, ay, se me fue la paloma. Es ver cómo, sí, la producción en cuanto a la metalmecánica en Colombia, revisando pues como los modelos eh, usados en la elaboración de los proyectos. Yo no sé qué tanto juicio le están poniendo ustedes a este tema, pero sí mi, Profe, recomen- mi recomendación digamos es, que, es que lo hagan con mucho pues, juicio. Señora, yo digamos que he trabajado juiciosa, pero digamos que ahorita estoy en la calle, no tengo el cuaderno como en los apuntes, entonces estoy así como, ujú. pero sí, señor. ¿Qué más tenemos, Julián? Eh,
más documentos, ¿sabes? Son varios archivos que Joana puso en el documento. Lo que sucedió con lo que yo estaba haciendo fue que, así fue como un error de comunicación, o sea, yo estuve revisando los artículos, entonces yo estaba tomando las herramientas que a mi consideración servían, entonces de entre esas de las que está el blockchain, por eso fue que averigüé sobre eso, Ujú. y entonces yo le hice otro estilo, entonces no sé si, No, veamos el tuyo. pero entonces ese lo tengo, es aquí en documentos, ese está aquí. ¿Sí sale ahí? Todavía no. Creo que Entonces, toca que es de compartir y vuelvas a compartir. entonces es este. Ahora sí. ¿Sí cambió? El uso del blockchain en las industrias metalmecánicas. Sí, señor, que ese es el Sí. primer documento que estuvimos mirando. Ok. Entonces lo que yo hago es como una introducción aquí, en un inicio, como para pues, Ujú, como, generar como la base. Entonces aquí es cuando ya meto la cita, que es la ujú. cita del mismo autor de ahorita. Entonces Correcto. aquí voy explicando el blockchain por qué puede servir para el, para el proceso de la metalmecánica Ujú, y explicar el tema de la seguridad, ya que esto también es un poco delicado porque pues uno no puede andar regalando plata por ahí a fulanito diciéndole, sí, mándele esta plata a Pepito, pues porque sí, porque uno no hace eso. Entonces acá como que voy explicando por qué, voy buscando como los conceptos un poco complejos, como el caso de acá es que una palabra criptográfica. Entonces, ujú, mira, ¿qué es eso? Entonces ahí voy explicando a medida que va avanzando eso, voy utilizando citas como el de la RAE, que es como que hace referencia al término. Y así sucesivamente. Entonces, acá con las ventajas que tiene esto, que digamos menos fallos porque al ser un sistema descentralizado no dependemos de un solo banco. Entonces, si, por ejemplo, yo soy da vivienda y el profesor es BBVA, entonces si da vivienda se cayó, llórelo porque no hay sistema. Entonces, en este caso, al ser una red conectada ya muchos computadores se pueden hacer como otra ruta, hacer de cuenta, es como ujú. como la organización de una ciudad, básicamente. Entonces, aquí voy explicando, esto sí es la cita, porque sí está la cita porque lo que está más corridos. Y acá está la cita, sí, y voy explicando de esta forma. Y ahí voy haciendo mis aportes. Desde que no haya cita es así, significa que aquí fue donde coloqué como mis aportes. Es Ok. escrito tuyo. Ok. Sí, señor. Y aquí es el otro sistema, un sistema Andon, que es un sistema que maneja herramientas audiovisuales durante el proceso. Pero este sistema ya está, tengo entendido que ya existía anteriormente, sino que así se manejaba solo por luces y eso. Entonces, lo que sucede con este sistema es que le hicieron como una especie de reinvención, no sé cómo llamar esto, como que le añadieron un plus que es empezar a utilizar bases de datos para, para realizar en tiempo real las posibles modificaciones que requiera el proceso. Por ejemplo, que se acabó la materia prima, entonces eh, las personas encargadas del proceso pueden revisar desde este sistema, el Plus lo agregaron por un reloj inteligente, eh, lo, lo adaptan a la nube y esa nube como que organiza los datos y los grafica para que como que ellos puedan mirar cómo está fluyendo la operación y todo eso. Ujú. Entonces pueden hacer como el feedback del proceso para posteriormente hacer como la retroalimentación y mejorar los procesos. Entonces eso era lo que estas personas estaban planteando. Entonces acá están por ejemplo, los ejemplos de los colores que ellos manejaban, que problemas relacionados con la materia prima es el color blanco y azul. Y así van organizando, entonces de ese modo vi que era una herramienta que nos servía para el proceso, para la Ok. investigación. Ujú. Entonces no sé de qué forma organizar mejor Así me el parece que queda bien. Así me parece que queda bien. Yo no sé, Joana, si tú puedes acomodarte a esta metodología para que quede el trabajo, digamos, uniforme, ¿cierto? Para que no quede como de dos formas diferentes, sino que quede de una sola forma. A mí me parece que esta forma queda bien. No sé, Joana, lo tuyo lo ajustas a esto. Sí, eh, sí, señor. eso.
me parece que queda mejor estructurado. Sí, listo. Entonces, pues esto sí es básicamente, son, si no estoy mal, fueron dos, que al final busqué, sí, solo fueron dos, que fueron las de Andon y las de el blockchain. Y acá Bueno, explica todo cómo funciona el sistema y eso con bases de datos que manejan cierto lenguaje de programación, que pues eso sí ya es algo, ¿eso también tenemos que hacer profundización en eso o no es necesario, profe? claro, es mejor para que quede explicado, para que quede claro. Ok, listo. Entonces, también manejan términos como el Jidoka, que si no estoy mal, ese lo trabajamos con un profesor, se me olvidó el nombre del otro profesor. eh, bueno, lo trabajamos con un profesor que manejaba términos así japoneses. Marcos. Exacto, él, exacto, Marcos Ortegón, Ujú. exactamente él. Y ahí ese caso también trate de hacer la explicación, aunque en el documento hace las referencias. Y ya, eso es lo Pues, que vamos avanzando. de pronto Entonces, puede formar parte ya de adelante del marco conceptual. el tema de, pero, o sea, eso es lo que tampoco entiendo, o sea, eso lo colocamos consecutivo digamos, a la cita, digamos que aparece esa palabra en la cita, en la posterior explicación, Eso esos términos, o sea, no es necesario explicarlos ahí, sino es mejor explicarlos en el marco conceptual. sí, sí. Ok, listo. Sí, entonces ahí toca hacer la reestructuración. Profe, y otra cosa con respecto al documento, así es, toca hacerla, cambiar la pantalla. En este. En este habíamos quedado que el tema que lo del marco histórico, que yo he hecho como una investigación más enfocada hacia lo previo a la industria 4.0 y todo este tema, pero al final no quedamos si eso se va al marco histórico, lo dejábamos ahí, que era esto, que al marco histórico, industria metalmecánica en Colombia, y eso sí se queda acá en el marco histórico, ¿o cómo hacemos eso, profe? Industria metalmecánica en Colombia. Pues si de eso se refiere, digamos, a como hacer un recorrido histórico de lo que ha pasado con la metalmecánica ojalá. Es decir, si hacer como un recorrido histórico, entonces ampliarlo un poco a nivel internacional qué ha pasado y después hacer la reseña en lo nacional. Pero Ok, si tiene un contenido altamente de recorrido histórico, de recorrido en la historia, evolución, qué es lo que ha pasado. En ese sentido sería mejor dejarlo como marco histórico. No sé si soy claro. pues yo entendí que los dos, o sea, que en los dos casos iba a quedar en el marco histórico, que hay que agrandarlo y dejarlo en el marco histórico, o dejarlo así y dejarlo en el marco histórico. Eso fue lo que entendí. Por eso, pero entonces ampliar una parte que sea la de el recorrido internacional, no solamente la evolución en Colombia, sino a nivel internacional, cómo se dio el tema mental mecánico, cuáles han sido más o menos las evoluciones, etcétera. Sí, 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 listo. Entonces, hacer la ampliación de este tema, listo. Exacto, exacto. Y Ujú. ya, hasta el momento, entonces, estos son los artículos que vamos llevando. Entonces, sería reestructurarlos del otro estilo de redacción y ahí a qué procederíamos, profe. Pues lo complementan y podría ser que me lo envíen en el transcurso de esta semana. Con eso lo leo y el otro sábado discutimos. Sí, listo, profe. Profe, y otra duda con respecto a eso. Si el tema del proyecto en sí es como una, o sea, yo lo tomé así que era como un análisis, una investigación, Sí. análisis de herramientas de tipo 4.0. Estas herramientas que están en el estado del arte no se podrían tomar como parte también de la parte fuerte de la investigación, o Sí, cuál sí. sería la parte fuerte de la investigación, o, Pues sol- o la solo se parte maneja no, el no, estado del no, arte. estas herramientas, pues cada una se puede, digamos que tiene su diferente forma de verse en el sector industrial. Ujú. Entonces, en el desarrollo, pues el desarrollo es ya una cosa más definida respecto desde el punto de vista de las diferentes eh, herramientas. Pueden hacer un análisis de dos o tres herramientas aplicadas a la industria metalmecánica, cómo se ve, cuál sería su aporte, si existe, si no existe, y en caso de no existir, pues cuál sería las ventajas de utilizarla, ¿cierto? En caso Ujú. de que se utilicen, pues ver qué es lo que cómo le están utilizando y qué provechos adicionales se le podrían sacar. Ese sería Ujú. como el análisis.
de lo que En, veríamos. en ese caso, bueno, continúa, Joana. Perdóname, es decir, digamos, ya cuando, bueno, desglosemos las herramientas, escogemos 2 o 3 y o sea, con esas es que avanzamos diciendo, estas nos funcionarían y les faltaría digamos, en la industria de Bogotá, ¿sí? O sea, como sesgar un poquito más el título, digamos que al decir análisis de herramientas es pues muy amplio, ¿sí? Entonces, si decimos, no sé, la herramienta tal y tal y tal, el aporte a la industria metalmecánica, ¿sí? ¿Me hago entender? Puede ser tal, o sea, los efectos que se esperarían serían tales y cuales, ¿cierto? Pero Ujú, puede ser porque es un análisis finalmente. Entonces, o sea, vamos a pasarlo de un repaso lo vamos a pasar a un análisis para que sea un poco más profundo, más analítico, justamente, más amplio, más amplio y más profundo, ¿cierto? Entonces, en ese caso ya sería Sí, ver señor. diversas herramientas y cuál sería su aporte, cómo se podría utilizar, cuáles serían sus ventajas, desventajas, etcétera, ¿cierto? En este sector, en el metal mecánico, ¿sí? ujú, sí, 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 señor. Pero eso ya sería, Sí, digamos, más señor. adelante cuando estén hablando del análisis de resultados. Por ahora, lo que están buscando es las investigaciones que hay respecto de lo que ustedes están indagando. Sí, 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 listo. Sí, señor. Eso, eso. Entonces, sería eso, acomodar el aporte de Joana a la misma metodología que lo estás haciendo tú, Julián. Yo no sé si ustedes se puedan reunir y ver la manera de que De le organizarnos. a ella, sí, cómo lo haces tú. Ujú, Y mi recomendación, porque ya la otra semana hay que hacer el resumen del estado del arte, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que lean más. Ojalá tengan 12, 13 artículos en el estado del arte relacionados. ¿Mm? Entre listo, más sí, señor. artículos, mejor, mucho mejor. Listo. Pónganle mucho sentimiento a este tema porque, insisto, es su trabajo, no es mi trabajo. Entonces, es importante que quede sólido, que quede muy bien argumentado, que quede bien estructurado. Sí, ¿Mm? señor. Listo. No Sí, sé señor. no sé si vamos a hablar algo más. Veo que nadie más llegó. Entonces, Ahí sí, como el profe acaba de decir, ese es trabajo de ellos, ellos verán. sí, Profe, tengo una duda con respecto a lo del acta. Ahí, ¿cómo la manejo? Igual, con el cambio de la fecha al día de hoy sí, y revisión de avances y ya. sí, Sí, listo. básicamente. ¿Y quiénes estuvieron? Pues El problema. esta mañana estuvo Fernanda, María Fernanda, Andrea y Daniel. Ujú, Ellos fueron los que estuvieron esta mañana. Y vamos a ver ahora más tarde quiénes vienen. sí, Cualquier listo. cosa yo te daría el dato, ¿vale? Listo, profe. Bueno, De todas formas, yo estoy compartiendo los videos ahí en el grupo para que tú sí, me sí. hagas el favor y mires quiénes son y los incluyas en el acta para hacer una sola acta, Listo, sí, señor. ¿vale? Listo. Listo, eso sería. Muchas gracias, profe. Entonces, si no es más, Joana, por favor, los dos, mucho compromiso con este trabajo, mucho compromiso porque es su trabajo es grave y tiene que quedar bien. Listo, sí, señor. Entonces pensémoslo ya no desde el punto de vista de repaso, sino desde el punto de vista del análisis, una cosa más profunda y estructurada. ¿Sí? Listo, sí, señor. Vale. Listo. ¿Sí, Joana? Gracias. Sí, Por allá se No escucha. no te escuchamos, Joana, pero bueno. Bueno, Entonces, quedo pendiente y cuando puedan enviármelo, me lo envían y lo revisamos. listo, sí, señor. Ojalá antes del próximo sábado. ¿Vale? Sí, sí, señor. Listo. Ok, listo, Uli. Bueno, profe. señor. Chao, Joana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hablamos. Chao. Chao. Chao, profe.